Vamos a ver en este video los proyectos de Código Penal posteriores al año 1960, es decir, posteriores al proyecto de Soler de 1960. Concretamente vamos a ver los proyectos de 1973, 1975 y 1979. En varios de ellos, es decir, concretamente en el proyecto 1973 y 1979, participó también Sebastián Soler como gran protagonista en esas comisiones encargadas de elaborar los proyectos, no así en el 1975. Entonces los proyectos del 73 y 79 vamos a ver que tienen una gran similitud, un gran parecido con el proyecto original de Soler 1960. De manera que no hay grandes modificaciones. Sí hay modificaciones importantes, además una comisión totalmente distinta en el proyecto del año 1975. Bien, con el golpe militar de 1966, el nuevo gobierno de facto encarga a una comisión, ahora compuesta por Sebastián Soler, Fontán Balestra y Aguirre Obarrio, encarga la redacción de un proyecto de reformas al Código Penal. Esas reformas se plasmaron en la ley 17.567. Esta ley 17.567 es del año 1968. Esto fue legislación vigente a partir de ese año en el Código Penal argentino. Esta ley introduce 156 reformas al Código Penal, entre la parte general y la parte especial, y a partir de esa reforma, la 17.567, se inicia en nuestro país una serie de reformas parciales al Código Penal, parciales y además no vinculadas entre sí, sin ningún criterio más que la idea represiva de aumentar las penas, de crear nuevos delitos. Es decir, la idea de endurecer el sistema penal con la intención de crear más seguridad ciudadana. Se incorporó incluso en el año 70 al Código Penal la pena de muerte para el delito de privación de libertad seguida de muerte a raíz del secuestro del expresidente Aramburu. Entonces, en el año 1972 se designa una nueva comisión para redactar un proyecto de Código Penal. De esa vamos a hablar, de ese proyecto de Código Penal. Esa comisión estaba compuesta ahora por Sebastián Soler, otra vez, Aguirre Obarrio, Eduardo Marcuart y Luis Cabral. Estos juristas van a preparar un proyecto, pero ese proyecto fue interrumpido, en este caso, por la asunción de las autoridades constitucionales. Es decir, era encargado por un gobierno de facto, igual que la ley 17.567. Ahora es el gobierno de facto, el gobierno de Cámpora, que asume en mayo de 1973, el que va a interrumpir el proyecto liderado por Sebastián Soler nuevamente. Entonces, estas nuevas autoridades encargaron un nuevo proyecto. Es el proyecto de parte general, se conoce como el proyecto de parte general del año 1974, que en realidad fue sometido a una consulta y recién en el año 1975 se va a iniciar su tratamiento legislativo. El proyecto de Soler 1973, digo Soler porque preside la comisión, pero estaba ahí Aguirre Obarrio, Luis Cabral. Ese proyecto en 1973 no tiene prácticamente modificaciones en relación al proyecto 1960 de Soler, de manera que no vale la pena detenerse en el análisis particular del articulado, ni de la parte general ni de la parte especial, porque prácticamente es el mismo que había propuesto Soler en el año 1960. Ahora, este otro proyecto del año 1974 sí tiene una gran diferencia con los anteriores. Recordemos antes que el presidente Cámpora, cuando asume la presidencia, se dicta una ley por el Congreso, la ley 20.509. Esa ley deroga la mayoría de las normas dictadas por el gobierno de facto anterior
eh, leyes o decretos leyes. La misma ley 20.509 dice, no importa cómo se llamen esas normas jurídicas o esas normas vigentes, se las deroga prácticamente todas, solo algunas quedan en vigencia, y se hace recuperar la vigencia de normas que habían sido derogadas por el gobierno de facto. Y además, aquí viene lo más importante, esa misma ley 20.509 es la que convoca a una nueva comisión para redactar este nuevo proyecto reformador de las leyes penales. Esa comisión nueva, en la época del gobierno constitucional, va a estar conformada por Jesús Porto como presidente, Enrique Astalión como vicepresidente, Enrique Bacigalupo como secretario, y eran vocales Acevedo, Levene y Alfredo Massa. Entre estas personas, también juristas, elaboran un proyecto de parte general del Código Penal. Consideraron que lo más importante era trabajar con la parte general del Código, por eso solo este proyecto se conoce la parte general. Entre los lineamientos principales de este proyecto se hacía referencia a, en la exposición de motivos, o en la fundamentación, mejor dicho, se hacía referencia a la resocialización como fin esencial de la pena. Era importante para esta comisión aclarar cuál debía ser considerado el fin de la pena, con qué finalidad debía imponerse una pena en cada caso particular. Entonces se hablaba de la resocialización como fin esencial. Pero esto no descartaba, y en los mismos fundamentos se explica, la posibilidad de que también la prevención general cumpla algún papel en la función de la pena en la legislación penal. Entonces, resocialización de la pena como fin más importante, pero también se daba lugar a la idea de prevención general, lo que conocemos hoy como prevención general negativa, es decir, la teoría de la coacción psicológica. Se proponía el dictado de una ley de ejecución penal fuera del código, que una ley que debía ser compatible con esa idea de la resocialización como fin de la pena. Pero como necesitaba detallarse muchos aspectos, se decía que no debía estar dentro del Código Penal, sino en una ley especial. ¿Cuáles eran las reformas concretas que proponía la Comisión en este proyecto de parte general? Bueno, se eliminaba la pena de reclusión, se dejaba solamente la pena de prisión como pena privativa de libertad, se suprimía el arresto domiciliario y la inhabilitación absoluta como pena, se declaraban no punibles a los menores de 14 años de edad. A partir de los 14 sí podían ser punibles, y entre los 14 y los 18 tenían un régimen especial, y entre los 18 y 21 tenían un régimen diferente. Recién a partir de los 21 años de edad se consideraba que la persona era plenamente responsable desde el punto de vista penal. Entre los supuestos de no punibilidad se mencionaban la inimputabilidad, el error de tipo, lo que sería, no se decía expresamente error de tipo, pero el error sobre los hechos constitutivos del ilícito penal, siempre que ese error sea no imputable al autor. Las amenazas de sufrir un mal grave, el estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, y la legítima defensa, eran todos los supuestos que estaban enumerados como supuestos de no punibilidad. Se vuelve de alguna manera la enumeración genérica que hacía el Código en 1921 y que lo hace todavía en el artículo 34, donde se enumeran los supuestos de exclusión de la punibilidad en general, y ahí se mezclan causas de exclusión de la antijuricidad, de la culpabilidad. Con respecto a la legítima defensa, a diferencia de los proyectos anteriores, por ejemplo el de Soler 1960, en este caso se vuelve a exigir los 3 requisitos con lo que conocemos hoy la legítima defensa. Se preveía la capacidad disminuida como una circunstancia atenuante de la pena. En materia de tentativa y participación no había modificaciones en relación al Código de 1921. Se incorporaba también acá una cláusula de equiparación para la omisión.
es decir, la fórmula de la comisión por omisión en el artículo 14 de este proyecto, así como lo hacía el proyecto 1960 de Soler, pero la fórmula era diferente. En este caso se utilizaba una fórmula diferente. En materia de penas estaba previsto el régimen de semilibertad. Esto era una novedad. La semilibertad implicaba la posibilidad de que el preso, el detenido, tuviera la posibilidad de salidas diurnas para trabajar. Entre las medidas de curación, mejoramiento y de seguridad se proponían la internación en establecimientos psiquiátricos para los alcohólicos y para drogadictos. Incluso algunos integrantes de la comisión proponían también ese internamiento para los homosexuales, lo que fue motivo de discusión dentro de esta comisión. En materia de prescripción de la acción penal, esto también es un dato novedoso, se incorporaban los supuestos de interrupción de la prescripción por los actos procesales, es decir, en el Código Penal original y en la mayoría de los proyectos anteriores solo se hablaba de la comisión de un nuevo delito como motivo de interrupción de la prescripción. En este caso se incorpora también la interrupción de los actos procesales que son mencionados expresamente. Primer llamado a indagatoria, la querella en los delitos de acción privada, acto de elevación a juicio, se los menciona expresamente. Finalmente, se establecía un régimen de responsabilidad penal para los menores, como ya dijimos, entre 14 a 18 por una parte y de 18 a 21 por otra parte, de modo diferenciado. Bueno, no llegó a ser ley ese proyecto 1974-1975, no llegó a ser un código vigente. En el año 1979 se presentó otro proyecto, en este caso en abril de 1979 el Poder Ejecutivo, otra vez gobierno de facto, encarga la redacción de un nuevo proyecto de Código Penal a una comisión que nuevamente va a estar integrada por Sebastián Soler, Eduardo Aguirre Barrio y Luis Cabral, es decir, una comisión similar a la de ese proyecto 1973. El proyecto fue elevado en ese mismo año, tampoco tuvo consagración legislativa. En general, este proyecto de 1979 seguía las ideas del proyecto de Soler 1960. Era casi igual el proyecto 1960, casi igual al proyecto 1973. Tenía solamente algunas pocas modificaciones. Por ejemplo, en la parte general, la fórmula de la comisión por omisión, es decir, la fórmula de equiparación de la omisión, no era igual a la del proyecto 1960, tenía algunas modificaciones con indicación de posiciones de garantía de acuerdo a la llamada teoría formal en materia de posiciones de garantía. En materia de tentativa, en materia de error, clases de pena, circunstancias agravantes y atenuantes, no había diferencias con el proyecto 1960, tampoco en la parte especial había diferencia con el proyecto 1960. Bien, estas son las características de los tres proyectos de Código Penal 1973, 75 y 79. Los dos primeros, 73 y 75, solo de parte general del Código Penal, solo contenían la parte general, y este de 1979 sí completo con la parte general y parte especial. Y tuvo una gran influencia la variación entre el golpe de Estado, gobierno constitucional. Cuando se comenzaba a tratar uno de los proyectos se cambiaba de gobierno, entonces seguramente eso es lo que influyó en que ninguno de estos llegara a ser un código penal vigente.